Fui pastor durante décadas y durante todo ese tiempo guardé un secreto que terminó destruyendo mi propia familia. Nadie lo sabía, ni los hermanos de la iglesia, ni las personas que me escuchaban predicar cada semana, ni siquiera aquellos que confiaban en mí con los ojos cerrados. Yo hablaba de verdad, de fe, de justicia, pero vivía atrapado en un silencio que me consumía por dentro. Y lo peor de todo es que ese silencio no protegía a nadie, solo estaba destruyendo poco a poco lo que más amaba. Hoy estoy aquí, no como el pastor que fui, sino como un hombre que entendió demasiado tarde el precio de callar. Porque hay secretos que no solo pesan, hay secretos que arruinan vidas. Y hoy voy a contarte por qué decidí quedarme en silencio y todo lo que ese silencio me costó. Y antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad y tu país. Quiero saber hasta dónde está llegando esta historia, hasta dónde esta voz que por tantos años estuvo en silencio, hoy está siendo escuchada. Porque tal vez, sin darte cuenta, tú también necesitabas oír esto. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal, porque aquí no vas a encontrar palabras vacías. Vas a encontrar verdades que pueden abrir los ojos y tocar el corazón. Porque a veces, una sola historia puede cambiar la vida de alguien, incluso la tuya. Fui pastor durante décadas, no unos pocos años, no una etapa pasajera. Fueron más de 30 años dedicados completamente al ministerio, a la iglesia, a las personas que confiaban en mí sin hacer preguntas. Durante todo ese tiempo, mi vida parecía un ejemplo, un modelo a seguir. La gente me saludaba con respeto, buscaba mis consejos, me abría su corazón como si yo tuviera todas las respuestas. Y yo siempre estaba ahí, siempre con una palabra, siempre con una sonrisa, siempre aparentando una fortaleza que por dentro muchas veces no existía. Desde joven sentí ese llamado que muchos describen como una voz interior, algo que no puedes ignorar. Dejé oportunidades, dejé caminos que podrían haber sido más fáciles, porque creí que servir a Dios era lo más importante. Y no me arrepiento de eso. Pero hay algo que nadie te dice, algo que no aparece en los sermones ni en los testimonios bonitos, y es el peso que uno carga en silencio. Durante años fui visto como alguien íntegro, un hombre de familia, de principios, de fe firme. La iglesia creció, las personas llegaban buscando dirección, buscando consuelo, y yo me convertí en ese punto de apoyo para muchos. Celebré bodas, acompañé funerales, oré por enfermos, aconsejé matrimonios al borde del colapso. Estuve presente en los momentos más importantes de la vida de otros. Pero mientras todos veían eso, nadie veía lo que pasaba dentro de mí. Porque hay una verdad que pocos entienden. El hecho de estar en el altar no significa que tu vida esté en orden. El hecho de predicar no significa que no estés luchando. Y el hecho de que todos confíen en ti no significa que tú puedas confiar en alguien más. Yo aprendí a callar, aprendí a sostener una imagen, aprendí a ser fuerte incluso cuando por dentro estaba quebrado. Y con el tiempo, ese silencio se volvió parte de mí.
Ya no era solo una decisión, era una carga constante, una sombra que me seguía a donde fuera. Había días en los que terminaba de predicar y las personas se acercaban diciendo que habían sentido la presencia de Dios, que sus vidas estaban cambiando, y yo sonreía, asentía, pero por dentro había una lucha que nadie imaginaba, porque mientras ayudaba a otros a sanar, yo estaba escondiendo una herida que nunca había enfrentado. Y lo más difícil no era lo que yo hacía frente a la iglesia, lo más difícil era lo que evitaba enfrentar cuando estaba solo. Ese momento en el que no hay aplausos, no hay miradas, no hay expectativas, solo tú y la verdad que has intentado ignorar durante años. Todos confiaban en mí, eso es cierto. Me veían como alguien fuerte, como alguien que tenía respuestas, como alguien que estaba firme en su fe. Pero nadie sabía lo que yo cargaba por dentro. Nadie sabía el peso real de ese silencio, ni las decisiones que tomé para mantenerlo. Y tal vez, si alguien hubiera visto más allá de la imagen, si alguien hubiera preguntado con verdadera intención, la historia habría sido diferente. Pero en ese mundo, en ese rol, uno aprende a ser el que escucha, no el que habla. Yo era el pastor, el que guiaba, el que aconsejaba, el que sostenía a otros cuando estaban cayendo. Pero dentro de mí había algo que llevaba años creciendo, algo que no desaparecía con oraciones, ni con tiempo, ni con esfuerzo. Y hoy, después de todo, puedo decir que esa carga, ese silencio, fue mucho más pesado de lo que cualquiera hubiera imaginado. Porque no se trataba solo de lo que yo callaba, se trataba de todo lo que ese silencio estaba destruyendo poco a poco, sin que nadie lo notara. Mi familia, antes de todo lo que voy a contarte, era lo más sagrado que tenía. Más que la iglesia, más que mi ministerio, más que cualquier reconocimiento, ellos eran mi verdadero refugio. O al menos, eso era lo que yo creía en aquel entonces. Recuerdo nuestra casa llena de pequeños momentos que parecían simples, pero que hoy entiendo que eran los más valiosos. La mesa siempre preparada, aunque no fuera una comida abundante, pero sí llena de conversaciones, de risas, de miradas que no necesitaban palabras. Mi esposa, siempre presente, con una paciencia que solo ahora logro dimensionar. Una mujer fuerte, pero silenciosa, de esas que sostienen todo sin hacer ruido. Mis hijos crecieron viéndome como ese hombre firme, ese padre que siempre tenía una respuesta, que siempre sabía qué decir en el momento correcto. Y yo hacía todo lo posible por estar a la altura de esa imagen. Orábamos juntos antes de dormir, agradecíamos por cada día, por cada bendición, incluso por las pruebas. Había una sensación de unidad, de propósito, como si estuviéramos protegidos por algo mayor. Los domingos eran especiales, no solo por el culto, sino porque para nosotros era un día completo en familia. Nos preparábamos juntos, salíamos temprano, compartíamos ese espacio no solo como pastor y congregación, sino como una familia que servía unida. Muchos nos veían y decían, ¡qué familia tan bendecida! Y yo asentía con una sonrisa, convencido de que todo estaba bien. Pero hay algo que aprendí con el tiempo, y es que no todo lo que parece fuerte realmente lo es. Hay estructuras que se sostienen,
no porque estén firmes, sino porque nadie se atreve a mirar sus grietas. En casa había amor, sí, había respeto, sí, pero también había silencios, pequeños detalles que en su momento no parecían importantes, pero que con el tiempo fueron creciendo. Momentos en los que yo llegaba cansado y no tenía energía para escuchar. Días en los que mi mente estaba tan enfocada en los problemas de otros que ignoraba lo que pasaba dentro de mi propio hogar. Mi esposa lo notaba, aunque no siempre lo decía. Sus miradas cambiaron con los años. Ya no eran solo de admiración, había algo más, una mezcla de preocupación y distancia que yo, en ese momento, decidí no interpretar. Porque era más fácil seguir adelante que detenerme y enfrentar lo que estaba cambiando. Mis hijos también crecieron, y con ese crecimiento vinieron preguntas, necesidades, momentos que requerían más que palabras, requerían presencia. Pero yo estaba dividido. Parte de mí quería estar ahí, pero otra parte estaba completamente absorbida por mi rol como pastor. Y sin darme cuenta, comencé a fallar en lo más importante. Porque hay algo que nadie te enseña, y es que no puedes salvar a todos si estás descuidando a los tuyos. Aún así, durante mucho tiempo, yo seguí creyendo que mi familia era mi refugio, que mientras ellos estuvieran ahí, todo lo demás podía sostenerse, que el amor que compartíamos era suficiente para cubrir cualquier grieta. Pero la verdad es que ya había cosas rompiéndose, lentamente, en silencio, sin que yo quisiera verlas. Y lo más doloroso es que mientras yo predicaba sobre unidad, sobre amor, sobre cuidado, dentro de mi propia casa, algo estaba cambiando, algo que con el tiempo terminaría por destruir todo lo que yo creía seguro. Mi familia era mi refugio, o al menos eso creía, antes de que el silencio comenzara a hacer su trabajo. El inicio de todo no fue un momento escandaloso, ni algo evidente que cualquiera pudiera notar. No hubo una señal clara, ni una advertencia directa. Fue algo sutil, casi imperceptible, como esas pequeñas grietas que aparecen en una pared y que uno decide ignorar porque parecen inofensivas. Pero con el tiempo, esas grietas son las que terminan derrumbándolo todo. Esa persona llegó a nuestra vida como alguien digno de confianza. No era un desconocido, no era alguien de afuera, era parte de nosotros. Alguien cercano, alguien que todos respetaban. Dentro de la iglesia era visto como un ejemplo, alguien comprometido, siempre dispuesto, siempre presente. Muchos lo admiraban, y yo no fui la excepción. Tenía una forma de hablar que transmitía paz. Sus palabras eran suaves, medidas, siempre llenas de referencias bíblicas, siempre con ese tono que parecía venir de alguien profundamente conectado con Dios. Cuando oraba, lo hacía con una intensidad que conmovía. Cuando aconsejaba, lo hacía con una seguridad que inspiraba confianza. Era, en apariencia, todo lo que uno esperaría de un verdadero hombre de fe. Y quizás ese fue el primer error, porque a veces confundimos apariencia con verdad. Esa persona comenzó a acercarse poco a poco, primero a la iglesia, luego a mi entorno y finalmente
a mi familia. No fue algo abrupto, fue progresivo, natural, casi inevitable. Se ofrecía para ayudar, para acompañar, para estar presente en momentos importantes. Y yo lo permití, porque creía que estaba rodeándome de personas correctas. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo invité a casa. Fue algo sencillo, una cena como tantas otras. Mi esposa preparó todo con cariño, mis hijos estaban tranquilos, y él se mostró amable, respetuoso, cercano. Se integró con una facilidad que me sorprendió. No parecía un invitado, parecía alguien que siempre había estado ahí. Y eso, en lugar de alertarme, me dio tranquilidad. Porque uno quiere creer que las personas que se acercan con buenas intenciones realmente las tienen. Con el tiempo, su presencia se volvió más frecuente. Ya no era solo alguien de la iglesia, era alguien que formaba parte de nuestro día a día. Opinaba, aconsejaba, acompañaba, y poco a poco comenzó a ocupar espacios que no le correspondían. Pero en ese momento yo no lo veía así. Yo estaba ocupado, demasiado ocupado. La iglesia crecía, las responsabilidades aumentaban, las personas buscaban respuestas, guía, apoyo, y yo intentaba estar para todos. Y en medio de todo eso, dejé de observar lo que pasaba justo frente a mis ojos. Mi esposa comenzó a interactuar más con él. Conversaciones largas, momentos compartidos, situaciones que en otro contexto quizás me habrían llamado la atención. Pero yo decidí confiar. Decidí creer que todo estaba bien, que todo era parte de una convivencia sana, de una relación basada en la fe. Porque cuando confías, no sospechas. Y cuando no sospechas, te vuelves vulnerable. Mis hijos también lo respetaban. Lo veían como una figura cercana, alguien que estaba siempre dispuesto a escuchar. Y eso reforzaba aún más la imagen que yo tenía de él. No había nada que, en apariencia, indicara peligro. Todo encajaba demasiado bien. Pero hay algo que entendí demasiado tarde, y es que no todo lo que encaja es correcto. Porque mientras yo abría las puertas de mi casa, sin reservas, sin dudas, sin límites, esa persona ya estaba ocupando un lugar que nunca debió tener. Y lo más doloroso es que todo ocurrió delante de mí, mientras yo creía que estaba haciendo lo correcto. Nunca imaginé que esa persona que yo mismo acerqué, que yo mismo confié, que yo mismo permití entrar en mi vida, sería la razón de mi caída. Y cuando finalmente entendí lo que estaba pasando, ya era tarde, demasiado tarde para evitar que todo comenzara a desmoronarse. Las primeras señales no fueron gritos, ni discusiones, ni algo que rompiera la rutina de forma evidente. Fueron detalles, pequeños, casi invisibles para quien no está atento. Pero hay algo que aprendí con el tiempo, y es que cuando algo no viene de Dios, el alma lo siente antes que los ojos lo vean. Al principio intenté ignorarlo. Me decía a mí mismo que era cansancio, que era estrés, que tal vez estaba interpretando mal las cosas. Después de todo, llevaba años sirviendo, tomando decisiones
guiando personas, y uno, en ese lugar, aprende a confiar, aprende a creer lo mejor de los demás, aprende a no sospechar sin razón. Pero aún así, había algo que no encajaba. Recuerdo momentos muy específicos, pequeños cambios en el ambiente, en las miradas, en los silencios. Conversaciones que se detenían cuando yo llegaba. Sonrisas que desaparecían demasiado rápido. Gestos que parecían normales, pero que dejaban una sensación extraña, difícil de explicar. Mi esposa comenzó a cambiar poco a poco. No fue algo radical. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Pero yo, que la conocía mejor que nadie, empecé a notar diferencias. Su forma de hablar, de responder, de mirar, ya no era la misma. Y lo más inquietante era que no sabía exactamente por qué. Esa persona seguía presente, siempre cerca, siempre dispuesto, siempre con una palabra correcta, con una actitud aparentemente irreprochable. Pero había momentos en los que su mirada se desviaba, momentos en los que su tono cambiaba levemente, detalles tan pequeños que cualquiera los pasaría por alto. Cualquiera, menos alguien que empieza a sentir que algo no está bien. Hubo una noche en particular que no puedo olvidar. Estábamos todos reunidos, como tantas veces antes. Todo parecía normal. Conversábamos, compartíamos, reíamos, pero dentro de mí había una inquietud que no lograba silenciar. Era como si algo dentro de mi espíritu estuviera tratando de advertirme. Pero yo no quería escuchar, porque aceptar esa sensación significaba cuestionar todo. Significaba poner en duda a alguien en quien había confiado. Significaba abrir una puerta que yo no estaba preparado para abrir. Y entonces hice lo que muchos hacen, cuando la verdad empieza a asomarse. La ignoré. Me repetía frases que me tranquilizaban. No es nada. Estoy exagerando. Todo está bien. Intentaba convencerme de que eran solo pensamientos pasajeros, que no tenían fundamento, porque era más fácil seguir creyendo que empezar a ver. Pero el corazón no miente. Con el paso de los días, esas pequeñas señales comenzaron a acumularse. Ya no eran momentos aislados, eran patrones. Reacciones similares, actitudes repetidas, silencios que se hacían cada vez más incómodos. Y aún así, yo seguía buscando explicaciones que me permitieran no enfrentar la realidad. Porque cuando uno ama, no quiere sospechar. Cuando uno confía, no quiere dudar. Y cuando uno ha construido toda una vida sobre esa confianza, enfrentarse a la posibilidad de que algo está mal es casi insoportable. Pero había una frase que comenzó a repetirse dentro de mí, una y otra vez, como un eco imposible de ignorar. Algo dentro de mí me decía que algo estaba mal, pero no quería verlo. Y esa fue, quizás, la mayor batalla que enfrenté en ese momento. No contra los demás, no contra las circunstancias, sino contra mí mismo. Porque en el fondo, muy en el fondo, yo ya sabía que lo que estaba empezando a notar no era casualidad. El día del descubrimiento no llegó con un grito
ni con una escena escandalosa como las que uno imagina. No hubo una confesión directa, ni una discusión que lo dejara todo claro. Fue peor, porque fue silencioso, fue frío. Fue ese tipo de verdad que no entra de golpe, sino que se instala lentamente hasta que ya no puedes ignorarla. Recuerdo perfectamente ese día. Había algo dentro de mí que ya no me dejaba en paz. Esa sensación, esa incomodidad constante, había crecido demasiado. Ya no era una duda pasajera, era una inquietud profunda, como si mi espíritu estuviera siendo empujado a mirar donde no quería mirar. Decidí volver antes de lo habitual a casa. No avisé, no llamé, solo sentí que debía ir. Y mientras caminaba, mi corazón latía más fuerte de lo normal. No sabía exactamente qué iba a encontrar, pero dentro de mí algo ya sabía que nada volvería a ser igual. Al llegar, todo parecía en silencio, demasiado en silencio. La casa, que siempre había sido un lugar de paz, ese día se sentía diferente. No sabría explicarlo con palabras exactas, pero había una tensión en el aire, como si algo se hubiera quebrado, aunque aún no lo pudiera ver. Di unos pasos, lentamente, intentando no hacer ruido. Y fue entonces cuando escuché voces. No eran conversaciones normales, eran bajas, contenidas, como si no quisieran ser escuchadas. Me acerqué más, con el corazón acelerado, tratando de entender lo que estaba pasando. Cada paso pesaba más. Cada segundo parecía alargarse. Y cuando finalmente vi lo que estaba ocurriendo, no hubo gritos. No hubo reacción inmediata. No hubo una explosión. Hubo silencio. Un silencio que me atravesó por dentro. Ahí estaban, frente a mí, dos personas en las que había confiado profundamente. Dos mundos que jamás pensé que se cruzarían de esa manera. Y en ese instante, todas las piezas comenzaron a encajar. Las miradas evitadas, los silencios incómodos, las actitudes extrañas. Todo tenía sentido. Pero ese sentido dolía más que cualquier mentira. No fue solo una traición, fue algo más profundo. Fue manipulación emocional. Fue un juego silencioso que se había ido construyendo poco a poco, mientras yo seguía creyendo que todo estaba bien. Esa persona que yo había respetado, que había considerado íntegra, había cruzado límites que nunca debieron ser cruzados. Y lo peor es que lo hizo sabiendo quién yo era, sabiendo lo que representaba, sabiendo el impacto que eso tendría en mi vida, en mi familia, en todo lo que yo había construido. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No sabía si hablar, si reaccionar, si salir, si quedarme. Porque cuando la verdad golpea así, uno no actúa de inmediato. Uno se queda paralizado, mirando algo que no quiere ver, pero que ya no puede negar. Recuerdo que nadie dijo nada por unos segundos. Nadie se movió.
Nadie intentó explicar. Era como si todos supieran que ese momento ya lo había cambiado todo. Y fue ahí, en ese silencio pesado, donde entendí algo que me marcó para siempre. Ese día entendí que todo lo que yo creía no era verdad. No porque todo fuera mentira desde el principio, sino porque había cosas ocurriendo mientras yo elegía no ver. Y ese fue el verdadero golpe. No solo lo que descubrí, sino darme cuenta de cuánto tiempo había estado ignorando señales, cuánto tiempo había confiado sin cuestionar, cuánto tiempo había defendido algo que en el fondo ya estaba quebrado. Salí de ese lugar sin decir una palabra, porque hay momentos en los que el dolor es tan profundo que ni siquiera encuentra voz. Y mientras caminaba, con el corazón pesado, solo podía pensar en una cosa, no en lo que había perdido, sino en cómo algo tan silencioso había sido capaz de destruir tanto sin que yo me diera cuenta. Después de ese día, algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma que muchos imaginarían. No fue una ruptura inmediata hacia afuera, fue un colapso silencioso por dentro, porque lo más difícil no fue lo que descubrí, sino lo que decidí hacer después. Y lo que hice fue callar. Sí, guardé silencio. No porque no entendiera la gravedad de lo que había visto, sino porque en ese momento mi mente comenzó a justificar lo injustificable. Empecé a pensar en todo lo que estaba en juego, en la iglesia, en las personas, en los años de trabajo, en la imagen, en la fe de tantos que confiaban en nosotros. Y me repetía a mí mismo, esto no puede salir a la luz, no ahora, no así. Sentía que si hablaba, todo se vendría abajo. Las familias, la comunidad, la confianza de la gente, todo podría romperse. Y en medio de ese pensamiento, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí proteger en lugar de confrontar. Decidí cubrir en lugar de revelar. Decidí callar, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Pero lo que no entendía en ese momento es que el silencio también tiene consecuencias. Y a veces son más destructivas que la verdad misma. Recuerdo que pasaron los días y yo seguía predicando, seguía sonriendo, seguía cumpliendo con mis responsabilidades, pero por dentro ya no era el mismo. Cada palabra que decía desde el púlpito pesaba más. Cada consejo que daba me incomodaba. Cada mirada de confianza me dolía, porque yo sabía algo que los demás no sabían, y ese conocimiento se convirtió en una carga que no compartí con nadie, ni con mis compañeros, ni con los líderes, ni siquiera con mi propia familia. Y ese fue mi error más grande, porque al intentar proteger a todos, terminé abandonando la verdad. Y cuando uno se aleja de la verdad, aunque sea con buenas intenciones, empieza a perderse a sí mismo. Comencé a vivir dividido. Por fuera, el pastor de siempre. Por dentro,
un hombre lleno de culpa. Había noches en las que no podía dormir. Me quedaba en silencio, mirando al techo, preguntándome si había hecho lo correcto, si ese silencio realmente estaba protegiendo o si estaba permitiendo que algo peor creciera en la oscuridad. Pero cada vez que pensaba en hablar, el miedo aparecía. Miedo al escándalo, miedo a destruir la fe de otros, miedo a perder todo lo que había construido. Y ese miedo me paralizaba. Así que elegía seguir callando, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Y lo que no entendía es que mientras yo callaba, las consecuencias seguían avanzando. Porque la verdad no desaparece, solo se esconde por un tiempo, y cuando se esconde, suele crecer. Con el tiempo, empecé a notar cambios, ambientes más tensos, actitudes más frías, miradas que evitaban cruzarse. Y aunque nadie decía nada, todos parecían sentir que algo no estaba bien. Pero yo, que tenía la respuesta, seguía en silencio. Y ese silencio empezó a destruir todo lo que yo quería proteger. Mi paz desapareció. Mi confianza se debilitó. Mi fe comenzó a tambalearse. Porque cuando uno decide callar lo que sabe, comienza a vivir en contradicción. Y no hay carga más pesada que vivir en contra de lo que uno cree. Hasta que un día lo entendí. Lo entendí de una forma tan clara que me dolió más que el descubrimiento inicial. Pensé que callar era proteger, pero en realidad estaba destruyendo. No solo a mí, sino también a los que más amaba. Porque el silencio, cuando encubre lo incorrecto, deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. Y esa fue la verdad más difícil de aceptar, que mi intención no había sido mala, pero mi decisión sí había sido equivocada. Y a partir de ese momento, supe que ya no podía seguir igual, porque hay un punto en el que el silencio deja de ser una opción y la verdad se vuelve inevitable. Las consecuencias no llegaron de inmediato, y tal vez por eso tardé tanto en entender lo que realmente estaba pasando. Al principio, todo parecía seguir igual. Mi familia seguía sentándose conmigo a la mesa, seguíamos orando juntos, seguíamos sonriendo frente a los demás como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de casa, algo ya no era lo mismo. Había una distancia que no se podía explicar con palabras. Mi esposa comenzó a mirarme diferente, no con enojo, sino con una tristeza que me atravesaba el alma. Era como si ella sintiera que algo dentro de mí ya no estaba en paz, como si percibiera ese peso que yo cargaba, aunque nunca se lo dije. Mis hijos, poco a poco, dejaron de acercarse como antes. Ya no venían a contarme sus cosas con la misma confianza, ya no buscaban mi consejo con la misma naturalidad. Y eso fue lo que más me dolió, porque yo siempre creí que podía protegerlos de todo, pero no entendí que lo que realmente los estaba alejando era aquello que yo estaba escondiendo. El silencio empezó a levantar muros dentro de mi propia casa. Y lo peor de todo es que nadie hablaba de eso. Era un dolor silencioso, como una grieta que se va extendiendo lentamente hasta que un día
todo empieza a quebrarse. Recuerdo una noche que mi esposa me dijo algo que nunca voy a olvidar. No levantó la voz, no me reclamó, solo me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: ya no sé quién eres. Esas palabras me destruyeron, porque en ese momento entendí que no era solo el problema lo que estaba afectando a mi familia, era en quién me había convertido por causa de ese silencio. Un hombre ausente, un padre distante, un esposo que ocultaba más de lo que compartía. Y todo por querer mantener una imagen, por querer evitar un escándalo, por querer sostener algo que, en el fondo, ya estaba quebrado. Mis hijos comenzaron a alejarse más. Uno de ellos dejó de asistir a la iglesia, y aunque nunca me lo dijo directamente, yo sabía por qué. Porque los hijos no necesitan saber toda la verdad, pero sí sienten cuando algo no está bien. Y yo, en lugar de ser un ejemplo de verdad, me había convertido en alguien que evitaba enfrentarla. La casa, que antes era un lugar de paz, se volvió un lugar incómodo. Los silencios en la mesa se hicieron más largos, las conversaciones más superficiales, las miradas más esquivas. Y cada día que pasaba, el peso dentro de mí crecía más. Había momentos en los que quería hablar, confesar todo, pedir perdón, pero algo me detenía. Tal vez el miedo, tal vez la vergüenza, tal vez el orgullo de no querer aceptar que había cometido un error tan grande. Pero el tiempo no detiene las consecuencias, y lo que uno no enfrenta termina afectando todo alrededor. Mi esposa comenzó a cerrarse emocionalmente. Ya no compartía conmigo lo que sentía, ya no buscaba apoyo en mí. Y eso fue algo que jamás pensé que pasaría, porque durante años yo había sido su apoyo espiritual, su guía, su compañero. Pero ahora yo mismo me había convertido en la razón de su distancia. Y eso es algo que ningún título, ninguna posición puede reparar fácilmente. Mi silencio fue creando una versión de mí que mi propia familia dejó de reconocer. Y cuando una familia deja de reconocerte, es porque algo muy profundo se ha roto. Con el tiempo, esa distancia se volvió una ruptura. No de un día para otro, no con una explosión, sino con un desgaste lento, doloroso, inevitable. Y cuando finalmente entendí todo lo que había perdido, ya era tarde para muchas cosas. Porque hay palabras que no se dijeron a tiempo, verdades que no se enfrentaron cuando debían, y decisiones que aunque nacen del miedo, terminan dejando heridas reales. Mi silencio fue lo que terminó rompiendo lo que más amaba. Esa frase no es una metáfora, es la realidad que tuve que enfrentar, porque intenté proteger una imagen y terminé perdiendo a mi familia. Intenté evitar un escándalo y provoqué una herida mucho más profunda. Y en medio de ese dolor entendí algo que nunca olvidaré, que la verdad, aunque duela, siempre es menos destructiva que el silencio equivocado. Porque el silencio, cuando se usa para esconder lo que debe salir a la luz, no protege, destruye lentamente todo lo que toca. Y yo lo aprendí de la forma más dolorosa posible. La caída no fue de un momento para otro, fue lenta, silenciosa
y profundamente dolorosa. Desde afuera nadie lo notaba. Yo seguía predicando, seguía hablando de fe, de esperanza, de restauración. Seguía aconsejando a otros, orando por familias, levantando palabras de ánimo. Pero por dentro todo se estaba desmoronando. Había días en los que subía al púlpito y mientras hablaba de confianza en Dios, sentía que mi propia fe se me escapaba entre las manos. Repetía versículos, daba mensajes, pero en el fondo había una voz dentro de mí que me decía: ¿y tú? ¿Tú realmente estás viviendo lo que predicas? Y esa pregunta me perseguía, porque sabía la verdad, sabía lo que había visto, sabía lo que había callado, sabía lo que había permitido. Y esa conciencia se convirtió en un peso constante, como una carga que no podía soltar. Predicaba fe, pero por dentro estaba completamente quebrado. Esa frase resume exactamente lo que vivía. Comencé a tener momentos de soledad, no porque no hubiera gente a mi alrededor, sino porque me sentía desconectado de todo, incluso de Dios. Y eso fue lo más duro, porque durante años Dios había sido mi refugio, mi fuerza, mi guía. Pero ahora, cada vez que intentaba orar, algo dentro de mí se detenía. No era que Dios se hubiera alejado, era que yo ya no me sentía digno de acercarme. Oraba, pero con culpa. Leía la Biblia, pero con incomodidad. Cantaba, pero sin sentir lo que antes sentía. Y eso empezó a quebrarme por dentro. Había noches en las que no podía dormir. Me quedaba en silencio, mirando al techo, repasando una y otra vez todo lo que había pasado, preguntándome en qué momento tomé la decisión equivocada. Intentaba justificarme, diciéndome que lo hice para evitar un escándalo, que lo hice para proteger a la Iglesia, que lo hice pensando en los demás. Pero en el fondo, sabía que también había miedo. Miedo a perder todo. Miedo a enfrentar las consecuencias. Miedo a quedarme solo. Y ese miedo me llevó a traicionarme a mí mismo. Comencé a sentir una desconexión espiritual tan profunda que incluso dudé. Sí, dudé. Dudé de mí. Dudé de mi llamado. Y en algunos momentos incluso dudé de Dios. Me preguntaba por qué permitió que todo eso pasara. ¿Por qué me puso en una situación donde tenía que elegir? ¿Por qué no intervino antes? ¿Por qué no detuvo lo que estaba ocurriendo? Pero con el tiempo entendí que no era Dios quien había fallado. Era yo quien había elegido callar cuando debía hablar. Y esa comprensión no me dio paz de inmediato, me dio aún más peso, porque ya no podía culpar a nadie más. La culpa comenzó a consumirme lentamente. No era una culpa que desaparecía con una oración rápida, era una culpa que se instalaba en cada pensamiento, en cada recuerdo, en cada momento de silencio. Había días en los que me sentía completamente vacío. Seguía cumpliendo con mis responsabilidades, seguía sonriendo frente a los demás, pero por dentro no había alegría, no había paz, no había descanso.
Y lo más duro era que nadie lo sabía, porque el pastor siempre tiene que estar bien. El pastor siempre tiene que tener respuestas. El pastor siempre tiene que sostener a los demás, pero nadie te enseña qué hacer cuando eres tú quien está cayendo por dentro. Comencé a evitar momentos a solas, porque cuando estaba solo, la verdad se hacía más fuerte. Ya no podía distraerme, ya no podía esconderme detrás de actividades, ya no podía fingir. Y en ese silencio todo se volvía más claro. Había fallado, no como pastor, no como líder, sino como hombre, como esposo, como padre. Y aceptar eso fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque reconocer la verdad es el primer paso para sanar, pero también es el momento donde más duele. Hubo un punto en el que ya no sabía quién era. ¿Era el pastor que todos respetaban? ¿O era el hombre que había callado una verdad que destruyó su propia familia? Esa dualidad me estaba destruyendo. Y entonces entendí algo que nunca había comprendido realmente hasta vivirlo en carne propia, que una caída espiritual no siempre se ve por fuera. A veces es una batalla silenciosa que ocurre dentro del corazón, donde nadie más puede entrar. Y ahí es donde se define todo, porque puedes seguir de pie ante los demás, pero completamente roto por dentro. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Una caída que nadie vio, pero que yo sentía cada día, en cada pensamiento, en cada recuerdo, en cada oración que ya no fluía como antes. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa caída interna iba a ser el inicio de algo más grande. Porque a veces Dios permite que toquemos fondo, no para destruirnos, sino para mostrarnos que desde ahí es donde comienza la verdadera restauración. No fue en un culto, no fue en una prédica, no fue en un momento espiritual como yo habría imaginado durante tantos años. El momento en que desperté llegó de la forma más simple y al mismo tiempo más dolorosa. Fue en mi propia casa. Recuerdo perfectamente ese día, porque fue uno de esos días en los que todo parece estar en calma, pero por dentro ya nada está bien. La casa estaba en silencio, un silencio distinto, no de paz, sino de distancia. Mi familia ya no era la misma. Las conversaciones eran cortas, las miradas evitaban encontrarse, y había algo que ya no se podía ocultar. La ruptura ya había comenzado, mucho antes de que yo lo aceptara. Esa tarde, mi hijo se acercó a mí. No vino con enojo, no vino gritando, vino con una mirada que hasta hoy no puedo olvidar. Era una mezcla de tristeza, decepción y algo más, algo que me atravesó por completo. Se sentó frente a mí y por unos segundos ninguno de los dos habló. Y entonces me hizo una pregunta que cambió todo. Papá, si tú predicas la verdad, ¿por qué no la viviste cuando más importaba? Esas palabras no fueron un ataque, fueron un espejo que me obligó a verme como realmente era,
no como el pastor que todos admiraban, sino como el hombre que había fallado en el momento más importante de su vida. No supe qué responder, porque no había respuesta. Todo lo que durante años había construido con palabras se desmoronó en segundos frente a esa simple pregunta. Sentí un nudo en la garganta, el corazón acelerado y una presión en el pecho que no podía explicar. Quise justificarme. Quise decir que lo hice por proteger, que lo hice por evitar algo peor, que lo hice pensando en los demás. Pero en ese momento, todas esas excusas sonaban vacías, porque la verdad era una sola. Había callado, y ese silencio había causado daño. Fue ahí cuando entendí que el silencio también es pecado. Esa frase no vino de un sermón, no vino de un libro, vino de lo más profundo de mi conciencia, como una verdad que ya no podía ignorar. Durante años enseñé que el pecado no siempre es lo que haces, sino también lo que dejas de hacer. Hablé de la omisión, de la responsabilidad, de la importancia de actuar con verdad, incluso cuando es difícil. Pero cuando me tocó vivirlo, fallé. Y ese fue el momento en que todo dentro de mí se quebró, pero también comenzó a ordenarse. Porque por primera vez en mucho tiempo dejé de justificarme. Dejé de esconderme detrás de un título, detrás de una posición, detrás de una imagen. Por primera vez me vi como realmente era. Un hombre que tuvo miedo. Un hombre que eligió callar. Un hombre que ahora estaba enfrentando las consecuencias de ese silencio. Mi hijo no dijo nada más, solo se levantó y se fue. Pero no necesitaba decir más. Su pregunta ya había hecho todo. Esa noche no pude dormir, pero no fue como las noches anteriores, llenas de culpa y confusión. Esa noche fue diferente, porque ya no estaba huyendo de la verdad, estaba enfrentándola. Me senté solo en la sala, con la luz apagada, y por primera vez en mucho tiempo oré de verdad. No como pastor, no como alguien que sabe qué decir, sino como un hombre quebrado, que ya no tenía nada que ocultar. Y dije algo que nunca había dicho de esa manera. Dios, fallé. Sin excusas, sin explicaciones, sin intentar justificarme. Solo eso. Y en ese momento algo cambió. No fue una voz, no fue un milagro visible, no fue algo espectacular. Fue algo más profundo, más real, más transformador. Fue una paz, pequeña al inicio, pero firme. Una sensación de que, aunque había caído, todavía había una oportunidad de levantarme. Y entendí algo que durante años había enseñado, pero que nunca había vivido de esa forma, que el verdadero arrepentimiento no es sentir culpa, es aceptar la verdad y decidir cambiar. Ese fue mi despertar, no cuando descubrí lo que estaba mal,
sino cuando acepté que yo también había sido parte del problema. Y aunque ese momento dolió como nunca antes, también fue el inicio de algo diferente, porque a partir de ahí ya no podía seguir igual, ya no podía callar, ya no podía esconderme. Ese día entendí que el silencio no siempre es prudencia. A veces el silencio es complicidad. Y reconocer eso fue lo que finalmente me despertó. Después de todo lo que pasó, después de ver a mi familia quebrarse, después de enfrentarme a mi propia conciencia y después de ese momento en el que finalmente desperté, hubo algo que me golpeó más fuerte que todo lo demás. No fue el error, no fue el dolor, no fue ni siquiera la pérdida. Fue darme cuenta de que entendí demasiado tarde. Durante años viví convencido de que estaba haciendo lo correcto, que proteger la iglesia, que cuidar la imagen, que evitar el escándalo, era parte de mi responsabilidad como líder espiritual. Yo creía, sinceramente, que guardar silencio era una forma de sabiduría, de prudencia, incluso de amor. Pero no lo era. Y ese fue el mayor engaño en el que viví. Porque con el tiempo entendí algo que nadie me enseñó, o tal vez que yo nunca quise ver, que la verdad nunca necesita ser escondida para proteger a Dios. Dios no necesita que lo defendamos con silencio. Dios no necesita que cubramos errores humanos para que su obra continúe. Y mucho menos necesita que sacrifiquemos lo que Él nos dio por sostener una imagen que no es real. Proteger la apariencia puede destruir lo que Dios realmente quiere salvar. Esa frase no la leí en un libro, la viví, la pagué, la sufrí, porque mientras yo intentaba proteger una institución, una reputación, un nombre, estaba dejando desprotegido lo más importante, mi familia, mi hogar, mi verdad. Y eso fue lo que entendí demasiado tarde, que la verdadera fe no se mide por lo que aparentas frente a los demás, se mide por lo que haces cuando nadie te ve, se mide por las decisiones difíciles, por las verdades incómodas, por los momentos en los que tienes que elegir entre lo correcto y lo conveniente. Yo elegí lo conveniente, elegí el silencio, elegí evitar el conflicto, elegí mantener una imagen en lugar de enfrentar una verdad. Y ese fue mi error, porque la fe real nunca se construye sobre apariencias, se construye sobre verdad. También entendí algo más, algo que me dolió aceptar, pero que transformó completamente mi forma de ver la vida espiritual. Los líderes no son intocables. Durante mucho tiempo, yo mismo alimenté esa idea, no de forma consciente, pero sí con mis acciones. Permití que las personas vieran al pastor como alguien que no falla, como alguien que siempre tiene la respuesta, como alguien que está por encima de los errores. Pero no es así. Los líderes son humanos, fallan, se equivocan. Y cuando se equivocan, necesitan rendir cuentas, necesitan hablar, necesitan enfrentar la verdad,
porque cuando un líder se equivoca y nadie lo confronta, el daño no se queda en él, se expande. Y eso fue exactamente lo que pasó. El problema no fue solo lo que esa persona hizo. El problema fue que yo lo permití con mi silencio. Y eso es algo que tuve que aceptar. No para vivir en culpa, sino para vivir en verdad. Porque la culpa te paraliza, pero la verdad te transforma. Hoy entiendo que la fe no es perfecta. La iglesia no es perfecta. Las personas no son perfectas. Pero la verdad sí es necesaria. Y cuando la verdad se esconde, todo lo demás comienza a romperse. Se rompe la confianza, se rompe la familia, se rompe la paz. Y lo más doloroso es que muchas veces eso sucede en nombre de algo que creemos estar protegiendo. Yo creí que estaba protegiendo a Dios, pero Dios no necesitaba mi silencio. Mi familia sí necesitaba mi verdad. También entendí que el amor verdadero no es el que evita el conflicto, es el que enfrenta lo necesario para proteger lo que realmente importa. Si yo hubiera hablado antes, si hubiera tenido el valor de decir la verdad, tal vez muchas cosas habrían sido diferentes. Tal vez no habría evitado todo el dolor, pero no habría permitido que creciera tanto. Y esa es una lección que me marcó para siempre, que callar no siempre es amar, que evitar no siempre es cuidar, que muchas veces lo más difícil es lo más necesario. Hoy ya no hablo desde una posición, no hablo como pastor, hablo como alguien que entendió, aunque haya sido tarde. Y si hay algo que quiero que tú te lleves de todo esto, es esto. No construyas tu fe sobre lo que otros aparentan. Constrúyela sobre la verdad. No pongas tu confianza en la perfección de las personas. Ponla en la sinceridad del corazón. Y sobre todo, no calles cuando sabes que algo no está bien. Porque el silencio puede parecer una salida fácil, pero a largo plazo puede convertirse en la causa de una herida mucho más profunda. Yo entendí eso demasiado tarde, pero si tú estás escuchando esto hoy, todavía estás a tiempo. Después de todo lo que te he contado, después de abrir mi corazón de una manera que nunca lo había hecho, hay algo que necesito decirte, no como pastor, no como alguien que pretende enseñarte, sino como un hombre que vivió en silencio y que hoy entiende el peso de ese silencio. Durante años pensé que Dios veía mi intención, que entendía mis motivos, que sabía que yo solo quería evitar algo peor. Me repetía a mí mismo que estaba haciendo lo correcto, que el tiempo lo arreglaría todo, que callar era una forma de proteger. Pero hoy, con el corazón más sincero que nunca, puedo decirte algo que aprendí de la forma más dolorosa. Dios sí ve el corazón, pero también ve lo que evitamos hacer. Dios ve lo oculto, ve lo que nadie más ve, pero eso no significa que debamos esconder la verdad, porque hay verdades que no fueron hechas para ser ocultadas, fueron hechas para liberar. Fui pastor durante décadas y hoy entiendo que mi mayor error no fue lo que otros hicieron, fue haber guardado silencio. Esa es la verdad que me acompaña hoy. No fue lo que ocurrió lo que destruyó todo.
Fue el silencio que permitió que continuara. Fue mi decisión de no hablar, de no actuar, de no enfrentar, lo que terminó afectando lo que más amaba. Y eso es algo que quiero que tú entiendas, con todo el amor y toda la sinceridad posible. El silencio puede parecer paz por fuera, pero muchas veces es guerra por dentro. El silencio puede evitar un conflicto hoy, pero puede crear una herida mucho más profunda mañana. El silencio puede proteger una imagen, pero puede destruir una vida. Y lo más fuerte de todo es que muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad estamos evitando hacer lo necesario. Hoy sé que la verdad incomoda, que hablar tiene consecuencias, que enfrentar una situación puede cambiarlo todo, pero también sé que la verdad libera tu mente, libera el corazón, libera el alma. Y aunque duela, aunque cueste, aunque al principio parezca que todo se rompe, con el tiempo es lo único que puede reconstruir algo real. Porque lo que se construye sobre silencio, tarde o temprano cae. Pero lo que se construye sobre verdad, permanece. Tal vez tú que estás viendo esto, estás pasando por algo parecido. Tal vez hay algo que sabes, algo que sientes, algo que te incomoda, pero no lo dices. Tal vez por miedo, por proteger, por no causar problemas, o simplemente porque no sabes cómo. Pero déjame decirte algo. Desde lo más profundo de mi experiencia, no esperes a entenderlo demasiado tarde. No esperes a que el daño sea mayor. No esperes a que lo que amas se rompa por completo. Porque hay momentos en la vida en los que callar también es una decisión. Y a veces es la peor decisión que podemos tomar. Dios no te llama a vivir en miedo. No te llama a vivir escondiendo la verdad. Te llama a vivir en luz. Y la luz no oculta. La luz revela. La luz sana. La luz transforma. Hoy, si pudiera volver atrás, habría hablado. Habría enfrentado. Habría elegido la verdad, incluso con miedo. Pero no puedo cambiar lo que pasó. Solo puedo compartirlo para que tal vez tú sí tomes una decisión diferente. Y ahora quiero pedirte algo. Si tú crees que la verdad siempre debe salir a la luz, escribe en los comentarios. La verdad libera. Y escribe también tu ciudad y tu país. Quiero ver hasta dónde está llegando este mensaje. Hasta dónde esta historia puede tocar corazones. Dale like a este video para que más personas puedan escuchar algo que tal vez necesitan en este momento. Suscríbete al canal, porque aquí no hablamos desde la perfección, hablamos desde la verdad. Y comparte este video, porque nunca sabes quién está viviendo en silencio, esperando una palabra que lo despierte. Y quiero dejarte con esto, algo que yo entendí, pero demasiado tarde. Porque a veces lo que destruye una familia no es el pecado, es el silencio de quien decidió no hablar.